Muy buenos días a todos. Qué gusto poder al menos dirigirme a ustedes por este medio. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre muy, pero muy bien, sus seres amados, sus familias, todos. Es mi anhelo y mi deseo. Cuánto extraño ver sus ojos brillando, ver su sonrisa en el rostro de ustedes, poder abrazarles y saludarles. De verdad que les extraño mucho. Deseo que todos estén muy, pero muy bien, que Dios los esté bendiciendo, protegiendo, guardando, proveyendo en todo. Recordemos que hace ocho días estábamos hablando del tema de la propuesta de los hombres y la propuesta de Dios. Y decíamos cómo esto es una manera de que el hombre necesita llenar su vacío. Y está la propuesta de los hombres que dan formas, soluciones humanas, y la propuesta de Dios, que es la respuesta divina y la única verdad y genuina. Pero hay que tener cuidado porque esto también se lleva al ámbito cristiano. Es increíble, yo estaba pensando mucho en un meme que salió al comienzo de la cuarentena, y seguramente muchos cristianos se deleitaron con este meme, pero si usted lo mira bien hay que analizarlo con profundidad. Y es un meme donde el diablo le dice a Dios que debido al COVID-19 le cerró las iglesias, y Dios le dice que no, que por el contrario, que abrió una iglesia en cada casa. Algunos cristianos dirían, ay sí, gloria, aleluya, qué maravilla, pero hay que pensar bien, hermanos. En el libro de los Hechos nos narra cómo empezaron las iglesias en las casas y se fue avanzando. Pero en Efesios 4 está claramente la mención plena de la iglesia bíblica local. Y esa iglesia bíblica local es la que se encuentra para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es bien interesante porque tenemos que pensar y entender lo que Dios quiere, y si Dios de hechos pasa a Efesios y dice que se debe establecer las iglesias bíblicas locales con estructura y con toda la funcionabilidad que describe en todas las epístolas del Nuevo Testamento, debemos entender que Él quiere una iglesia visible, portentosa, hermosa. No estoy diciendo muy grande, pero sí algo que ilumine, que brille, la institución establecida por Dios, la iglesia bíblica local. Y pienso que el Señor en esta época nos está probando a los creyentes si vamos a ser fieles o no vamos a ser fieles a la institución establecida por Dios, de la iglesia bíblica local. Si vamos a todos a meter el hombro para que la iglesia sí siga adelante, salga adelante, y sigamos con nuestra iglesia en Medellín. La Biblia dice de Medellín, trabajando para la gloria del Señor y llevando la obra adelante con otras obras hermanas en el Valle Aburrá o en el norte antioqueño, en el suroeste antioqueño o noroeste antioqueño, en el occidente, en el oriente, donde el Señor quiera. Muy bien. Ahora, acordemos, la iglesia bíblica local tiene una importancia inmensa, grandísima. Es la importancia de que enseñe la Biblia, que se enseñe la palabra de Dios, y además que se glorifique al Señor Jesucristo llevando mucho fruto, y fruto que permanezca. Entonces, esa es la voluntad del Señor, la iglesia bíblica local. Ahora, hablando del tema de hoy, vamos a ver cómo los creyentes somos los encargados de llevar la provisión de Dios a los hombres perdidos. Y eso, por supuesto, debemos hacerlo por medio de la propuesta de Dios. No siguiendo la propuesta de los hombres, no, sino con la propuesta de Dios. Por eso, hermanos, hay la necesidad de una consagración total, radical, definitiva, fundamental, completa de cada creyente a Dios, para de verdad tener ese mismo sentir de Cristo, ese mismo amor, y ir y amar a los hombres perdidos, a los incrédulos, a los hombres que están perdidos en sus delitos y en sus pecados,
para ir y llevarles las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el glorioso evangelio del Dios bendito a los hombres. Ahora, hay que entender algo con eso. Somos los responsables de llevar el mensaje, de llevar la semilla, pero no somos los responsables de convencer a nadie. Esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, no nos desanimemos, hermanos. Así le compartamos a muchos, les hablemos a muchos, les testifiquemos a muchos, les prediquemos a muchos. Estamos haciendo lo correcto. No desfallezcamos, no nos desanimemos. Sigamos, hagámoslo sin cesar, sin descansar, sin resignarnos. Ahora, el ser humano está siendo bombardeado todos los días en este mundo con todas esas cosas bonitas, esas cosas hermosas, cosas maravillosas que el mundo ofrece, para tratar de resolverles esa necesidad, ese vacío que llevan, esa necesidad de Dios en sus vidas. Y todo el día están siendo bombardeados. Esto es increíble. Por eso nosotros los creyentes, mis amados hermanos, somos los responsables de mostrarle a los hombres del mundo cuál es la provisión de Dios. El evangelio, que las personas se arrepientan para con Dios, que reconozcan sus pecados, se los confiesen, decidan apartarse y luego pongan toda su fe, toda su confianza en el Señor Jesucristo para ser lavados con la preciosa sangre del Cordero y luego sellados con el Espíritu Santo de Dios para ser nuevas criaturas y tener herencia entre los santificados. Ahora, nosotros, mis hermanos, nosotros, los creyentes, la iglesia, somos los responsables de llevarles a los hombres el glorioso evangelio del Dios bendito. Esa es nuestra responsabilidad, ir y llevárselo, predicárselos, no convencerlos, eso es obra, tarea del Espíritu Santo, pero sí sembrar la semilla, predicarles el evangelio, contarles la historia del Hijo de Dios a cada criatura que esté a nuestro alcance, que sea posible alcanzarla, que sea posible llegarla por cualquier medio que podamos usar, inclusive ahora estos medios audiovisuales en esta época de cuarentena. Les deseo un feliz resto de domingo, que Dios los bendiga, les guarde, les protege y les provea siempre. Un gran abrazo aquí desde la distancia, pero con mucha cercanía. Muy buen día. El que necesite Biblia, por favor levante su mano. Vamos a tener unas lecturas bíblicas, entonces vamos a necesitar Biblia. Deje su mano tranquilo ahí, que aquí tenemos para prestarle con todo el gusto, el cariño y el amor. Muy bien. Entonces estamos estudiando este libro de Esther y vamos a comenzar a hablar un tema bien bonito y interesante, porque este libro de Esther nos da un cuadro precioso de lo que es la salvación, la conversión. Entonces va de una manera lenta, pero segura, ilustrándonos, mostrándonos cómo es la salvación del alma del hombre y cuál es la respuesta que hay para cada persona sobre esta tierra. Recuerden que en Esther capítulo 1, Asuero, que es un tipo del hombre natural, se da cuenta de su problema, que tiene a Vasti, que es rebelde y desobediente. Algunas ya me estaba haciendo, me contaron que hay un grupo de mujeres que están haciendo una carta de queja contra mí, de porque le he hablado mucho de Vasti. Y hay algunas que dicen basta. No, mentira, molestando. Pero acuérdense que no solamente tiene que ver con las mujeres que son rebeldes y desobedientes y boconas, sino también es el espíritu rebelde y desobediente en general. Pero recuerde cómo Asuero se da cuenta que no la puede controlar. Ella no se somete a su voluntad, como es el espíritu del hombre natural. Ella es como ese espíritu del hombre natural, del hombre inconverso. Ese espíritu es rebelde, es un espíritu desobediente. Pero Asuero, en medio de toda esa situación tan compleja y complicada, toma una decisión que es buena, y es destronar a Vasti. ¿Sí? Como el hombre inconverso que
que llega al punto de entender y arrepentirse de todo lo malo que es y todo lo malo que hace. Pero destronar al espíritu natural no es suficiente, no es suficiente. Porque el hombre sigue inconverso. O sea, darnos cuenta que tenemos un problema no es suficiente. Hay que solucionarlo. ¿Estamos o no? Ok. En Esther 2 vemos la conversión del hombre inconverso. Asuero recibe la provisión de Dios, de eso es lo que estamos hablando. Este capítulo comienza con un problema que se plantea y con un plan para resolver este problema, ¿correcto? Y ahí en Esther 2:1 dice: pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Recuerde que el rey, de haber destronado, se da cuenta que tiene un vacío dentro de él, como el ser humano se da cuenta, llega a ese punto de darse cuenta que tiene un vacío. Y el rey Asuero, en el caso de él, se da cuenta que le hace falta una relación íntima. Entonces, así como el ser humano llegaría a darse cuenta que realmente no tiene una relación con Dios. Pero ahí en Esther 2:2-4 dice: dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces vemos cómo los amigos del rey, los cortesanos, los que estaban más cerca, sacan un plan para ayudar al rey. Y entonces dicen: vamos a traer jóvenes vírgenes de buen parecer. Y sabemos y entendemos y vimos que este es un plan realmente inútil, por más bueno que parezca. Porque es un plan que no tiene que ver nada con Dios. Esto es un plan total y completamente según el parecer del ser humano. Pero vimos también que entre todas las jóvenes está Esther, que es la provisión de Dios para Asuero. Eso lo vimos del versículo 5 al 11. Vimos que la provisión de los hombres es inútil y lo que pasa es que Asuero todavía no lo sabe. Él está emocionado con ese plan, pero él no sabe la provisión de Dios. Entonces vea lo que dice Esther 2:5 al 11. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había creado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Lo que vamos a ver es cómo Dios está preparando esa provisión para el rey Asuero, que se llama Esther. Y esa es precisamente la preparación de la provisión de Dios. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que esta palabra corra y sea glorificado Dios y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Sobre todo que esta mañana, tu iglesia, nosotros aprendamos tu lección y estemos tomando decisiones sabias conforme a tu voluntad. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces el origen de la provisión. Vamos a ver que Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. En versículos 5 al 7 dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo.
hijo de Jair, de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces vemos que Esther es la provisión de Dios para Asuero. En medio de toda esta situación, Dios tiene esa provisión para Asuero. Y Esther fue creada por su primo Mardoqueo. Cuando el padre y la madre de Esther murieron, ella quedó huérfana. Y Mardoqueo, que era realmente su primo, la adopta como hija. Seguramente era un primo de ella mayor. La Biblia dice específicamente que Mardoqueo es un varón judío. Dice el versículo 5, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. No hay duda de esto. Y es interesante porque es el primer judío mencionado en este libro de Esther. Y además es el que cría a Esther, que sabemos que Esther es la provisión de Dios. Vea, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué nos enseña la palabra acerca del linaje de los judíos? Mire lo que dice en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué interesante, así es siempre. La salvación, la provisión de Dios viene de los judíos. Y eso es muy importante reconocerlo. Y cuando uno lee el libro romano y entiende todo esto, y entiende que nosotros no somos, hemos sido injertados en ellos, y por eso tenemos derecho a la raíz santa, pero porque hemos sido injertados, pero no porque somos el pueblo escogido de Dios. Somos la iglesia, otra cosa, pero es interesante entender eso. Entonces la salvación viene de los judíos. Ahora, Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo y su nombre quiere decir pequeño. ¿Verdad qué interesante? Ojalá usted me capte la lección que hay aquí. Esto se refiere a su humildad, a su actitud, porque lo que quiere decir allí que Mardoqueo no se creía alguien grande, un hombre grande. Y es interesante leer todo el libro y ver cómo se puede percibir a Mardoqueo siempre allí, trabajando, pero en un segundo plano, trabajando detrás de bastidores, detrás de bambalinas. Como en Antioquia sin darse bomba. Si es así o no, ¿qué decimos acá? Ah, bueno, amiga, pues que ya se nos está olvidando pues de dónde somos y cómo somos, pues hombre. Ok, siempre está trabajando detrás de las escenas en la vida de Asuero. Aquí en este libro de Esther es la forma en que vemos a Mardoqueo. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Mucho. ¿Por qué? Porque así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca llama la atención sobre sí mismo. Cuando se lee San Juan 16:14, hay un pasaje bien interesante allí que el Señor Jesucristo está hablando, refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo, a Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que así mismo, como es Mardoqueo, así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Como vemos en el libro de Mardoqueo, que Mardoqueo no se glorifica a sí mismo. Ahora, aquí Dios nos está dando un aviso muy importante. Porque si nosotros en una iglesia vemos un ministerio que pone demasiada atención al Espíritu Santo, con toda autoridad podemos decir que ese no es un ministerio de Dios.
y punto. Así de sencillo. No es un ministerio de Dios. No en vano. Dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y cuando en Apocalipsis 2:9 y 3:9 dice que unos que se dicen ser judíos, con señales, prodigios, lengua, todas esas cosas, y dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Punto. Entonces, no sé si me expliqué. No sé si me entendió. Bueno, lo que le quise transmitir de esta lección que hay en la Biblia. Muy importante, por cierto. Hoy en día, la mayoría de los ministerios haciendo énfasis al Espíritu Santo. O sea que no son de Dios, lo siento. Bueno, de Mardoqueo, el Espíritu Santo, viene la provisión de Dios. Esther. Vamos a ver el segundo aspecto, ¿no? El mayordomo de la provisión, Hegai, un cuadro de nosotros. El mayordomo. ¿Qué quiere decir el mayordomo? El que está encargado, el que administra, el que supervisa, el que cuida el encargo que se le ha hecho, correcto. Y estamos hablando que es la provisión de Dios. ¿Quién es? Nosotros. Es Hegai, en ese caso, que vamos a verlo, pero es nosotros. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Vea lo que dice el versículo 8 y el 9. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y han reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. O sea, todas esas jóvenes hermosas, vírgenes, fueron allá dadas a Hegai, él las cuidaba, pero también estaba ahí con ellas, ¿quién? Esther. Y la doncella agradó a sus ojos. ¿A los ojos de quién? De Hegai. Y halló gracia delante de quién? De Hegai. ¿Y entonces qué pasó con Hegai? Quiso darle, ¿sí? Él quiso darle prontamente atavío y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales, vea, de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces vemos cómo Hegai lleva a Esther, Esther llega o lleva a Esther a la residencia real donde está Hegai. Vea lo que dice el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a carga de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora recordemos que lo hemos mencionado, dijimos, tengámoslo presente a este Hegai, ¿recuerdan? Este Hegai es ese eunuco en la casa real encargado del cuidado de las doncellas. Y él recibe a Esther junto con todas las otras mujeres jóvenes vírgenes de buen parecer, ¿correcto? Y es interesante lo que sigue luego, porque el versículo 9 nos dice en Esther 2:9, y la doncella agradó a sus ojos, pero no solo eso, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Es interesante, esto es de Dios. Vemos cómo inmediatamente Esther le cae súper bien a Hegai. O sea, al que mandaba ahí. Ahí en esa casa, por orden del rey, mandaba Hegai, pero el que mandaba realmente en esa casa era Hegai. O sea, si usted estaba bien con Hegai, usted estaba bien. Lo ponían en lo mejor, la mejor parte de la casa del rey, y le daban lo mejor. Y así pasó con Esther. Y Hegai le da a Esther, además de Esther, una provisión especial. Eso hace Hegai. Entonces, Esther, la provisión de Dios para Asuero, queda a cargo de Hegai, que es siervo del rey. Entonces, qué interesante, porque la responsabilidad, o sea, Hegai es responsable por la presentación de esta provisión, estas jóvenes doncellas, estas mujeres, delante del rey. Él es el responsable de esa provisión que había para el rey. Dentro de esa provisión estaba Esther, pero esa provisión en general, el responsable, ¿quién era? Hegai, correcto. Y Hegai es interesante porque ahí se ve en él un cuadro de los que están encargados de la provisión de Dios hoy en día sobre la tierra. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros. ¿Va entendiendo?
ahí vamos llegando. Ahí vamos llegando. Entonces, Hegai es un cuadro de los cristianos de hoy en día, los mayordomos responsables de la provisión de Dios para los inconversos. ¿Correcto? Ahora, vamos a recordar que Asuero es un cuadro ¿qué? Personal del alma del hombre. ¿Recuerda que lo hemos mencionado? Esther es la provisión de Dios, un cuadro de ese nuevo espíritu regenerado que el hombre que uno recibe en el momento de convertirse a Cristo, cuando Asuero acepta a Esther como esposa, que aún no ha ocurrido, pero lo estamos diciendo en el libro, por supuesto, de lo que estamos narrando. Entonces Hegai es responsable por Esther, es mayordomo de ella, de la provisión, hasta que ella sea presentada al rey. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es Hegai? Hegai es un eunuco que le sirve al rey. Vamos a leer nuevamente lo que dice Esther 2.8. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Vea que a pesar de que están todas, pero hace una distinción con Esther, porque sabemos que la otra es la provisión del mundo y Esther es la provisión de Dios. El hecho en esa cultura y en esos momentos y lo que la Biblia enseña, el hecho de ser eunuco significa una consagración total y completa al servicio del rey. O sea, porque los volvían eunucos para que estuvieran cuidando los intereses y velando por las cosas del rey, sin interferir con esas cosas del rey, ¿correcto? Entonces una consagración total, tremendo. Ahora, esto es un cuadro de nuestro deber para con los hombres que no tienen a Cristo. No, con nuestra consagración, nuestro deber para con los que no tienen a Cristo. Vea lo que dice Romanos 13.8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con los inconversos, con todos los seres humanos? Amarlos. Amarlos. Lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, con la humanidad, amarnos. Pero a pesar de su consagración, Hegai es un simple siervo del rey. Entonces, al entender esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Hegai no puede obligar o forzar al rey a escoger la doncella que él quiera. ¿Me explico? Su tarea es simplemente presentárselas al rey. No convencer al rey de lo que debe hacer o cuál es la que el rey debe escoger. ¿Correcto? Muy bien. Vea lo que la Biblia nos dice en San Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces nuestra tarea como cristianos, como creyentes de hoy en día, es parecida, porque nosotros no convencemos a nadie. Eso es obra o tarea del Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente presentamos la provisión de Dios. No vamos a nadie a aceptarla. Ahora sí, ya sí, estamos entendiendo. Ahora sí cojamos nuestras Biblias. 1 Corintios 9. Voy a leer 1 Corintios 9, del 16 al 23.
Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como yo, si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Muy bien. Hegai es el guarda de las mujeres. Recordemos que Hegai tiene a su cuidado todas las doncellas de todas las provincias del reino. Todas las doncellas de todas las provincias del reino están a su cuidado. Recuerda que eso fue lo que los amigos dijeron. De todas las provincias busquemos mujeres jóvenes de buen parecer, vírgenes, y traigámoslas a Susa, a la residencia real, ¿correcto? Entonces Hegai tiene a las doncellas de todas las provincias del reino a su cargo. También entre todas estas mujeres, dice la Biblia que, y hace énfasis, que Esther fue llevada al cuidado de Hegai. Todos los días nosotros los creyentes, todos los días, así como Hegai recibió todas esas jóvenes vírgenes, hermosas, de buen parecer, así como Hegai, nosotros todos los días estamos recibiendo cosas bonitas del mundo. Jóvenes vírgenes de buen parecer, todos los días. Son cosas que se supone suplen la necesidad del inconverso, supuestamente. Y nosotros las recibimos de todas las provincias, o sea, de cada rincón de este mundo. Todos los días nos llegan cosas bonitas del mundo, de la sociedad, de la cultura, de la televisión, de la radio, de Hollywood, los libros, aún por nuestros padres, por nuestros maestros y profesores. Y como las jóvenes a cargo de Hegai, estas cosas del mundo son bonitas, ¿sí? Y muy llamativas. Las recibimos en todo lado, de Hollywood, de la universidad, de todo lado. Prometen mucho para llenar ese vacío que el ser humano tiene por dentro. Y son cosas como la psicología, el humanismo, la autoayuda, ¿no? La ciencia, la educación, la religión, los pasatiempos, sexo ilícito, las drogas, los vicios, el dinero. Y nosotros entonces, como Hegai, somos mayordomos de todas estas respuestas que vienen del mundo a los hombres para resolver el problema del hombre sin Dios. Sí, me estoy explicando. Y nosotros pudiéramos ofrecerle cualquiera de estas cosas al inconverso. Cualquiera de estas jóvenes de buen parecer, se la pudiéramos ofrecer y parecería algo bonito, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, pero Hegai también está a cargo de Esther, que es la provisión de Dios para Asuero. Y sabemos que es la genuina, la verdadera, la que sí lo va a llenar, ¿correcto? Esther es esa joven que va a llenar el vacío que Asuero tiene por dentro, la que le va a quitar ese dolor. Recordemos cómo Hegai recibió a Esther de Mardoqueo. Y mire lo que dice en 1 Timoteo 1:11, dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido
encomendado. A nosotros también se nos ha encomendado. O sea, Dios nos encomendó el glorioso evangelio. Dios nos encomendó las buenas nuevas de la provisión en Cristo Jesús para los que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Vea lo que dice nuestra Biblia en Tito 1. Tito 1, 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, a nosotros también se nos ha encomendado esa provisión. Así que hemos de entender que Hegai lo tiene todo para el rey, todo. ¿Por qué? Él tiene a todas las jóvenes de todo el reino de buen parecer, pero también tiene a Esther. O sea, lo tiene todo. Y nosotros podemos ofrecerle al inconverso las filosofías de este mundo. Todo lo bonito que ofrece el mundo para arreglar sus problemas, para tratar de entumecer, recuerda, adormecer el dolor que tiene por dentro por la falta de Dios en su vida. O podemos presentarle a Esther, que es la provisión de Dios, es decir, el evangelio de Jesucristo. ¿Pero quién lo decide? Moab. Vea lo que dice 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, los que se pierden siguen encubiertos porque no lo han descubierto, no se han arrepentido y confiado en Jesús. En los cuales el Dios, ese Dios no es el Dios todopoderoso, sino Satanás, el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué tremendo! El mundo, el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, le ofrece al hombre sin Dios las jóvenes hermosas de buen parecer. Todo eso que mencionamos. El humanismo, psicología, todas las cosas. Pero nosotros, los cristianos, tenemos el deber de presentarle al hombre que está perdido, al hombre que está sin Dios, a Esther, que es la provisión de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si eso es así, te hago una pregunta. Tú, creyente, cristiano, tú que eres mi hermano, mi hermana, ¿qué harás la próxima vez que te toque hablar con una persona que está sintiendo la convicción del Espíritu Santo en su vida, alguien que se ha dado cuenta de que tiene el vacío dentro de él? ¿Qué va a hacer usted? ¿De quién le va a hablar? ¿De filosofías o de Cristo? Muy bien, vea lo que dice Esther 2:9. Y la doncella agradó sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavío y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres.
aquí también tenemos que aprender algo, porque así como con Hegai, esa Esther fue lo mejor, lo máximo. Asimismo, la provisión, esa provisión de Dios debe ocupar lo mejor de nuestras vidas, para que cuando tengamos la oportunidad estemos listos para presentar a Esther, a las personas sin Dios. Ahora, otra cosa bien interesante, porque el nombre Hegai quiere decir meditación. Meditación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo. Porque si nosotros queremos llegar a ser esos mayordomos que debemos ser para con Dios, esos mayordomos fieles con el Evangelio, fieles con la provisión de Dios, es la meditación en la Escritura lo que hará la diferencia. Vea lo que dice Salmos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. El que medita de día y de noche en la palabra de Dios llegará a ser todo lo que Dios quiere que sea. Ese es el secreto, no hay más. Meditando en la Escritura todos los días, podemos estar siempre listos para presentar a Esther. Siempre estaremos listos. Y estaremos listos para presentársela al que lo necesita. Al que lo necesita. Y no le vamos a presentar una de esas jóvenes de buen parecer, de las provincias del mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios está preparando la provisión para Suero. Leamos nuevamente, Esther 2, 5 al 7. Había en Susa residencia real del varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había creado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, dice que Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues, estamos hablando de que Dios está preparando esa provisión para Suero. Entonces vemos cómo Mardoqueo cría a Esther, la adoptó como su hija, la crió. Es decir, que la provisión de Dios viene de él. O sea, es un cuadro del Espíritu Santo. Un cuadro del Espíritu Santo. Y además, cuando leemos Esther 2, 8 al 9, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces vemos que Hegai es el mayordomo de la provisión, ¿sí? Y entonces Hegai, tenemos que aprender nosotros que eso es un cuadro de nosotros, los creyentes, que somos los mayordomos de esa provisión. ¿Y qué le vamos a dar a las personas? ¿Lo que el mundo enseña o le vamos a dar la provisión de Dios, el Evangelio, a Esther? Muy bien, y ya finalizando, el cuidado de la provisión. El cuidado. ¿Por qué? Porque Mardoqueo está siempre presente. Siempre presente. Vea lo que dice la Biblia en el versículo 10 y 11. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día, Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, lo que estamos viendo aquí es que a pesar de que Mardoqueo entregó a Esther, a Hegai, para que estuviera allí en la casa de la doncella, la cuidara Hegai, sin embargo Mardoqueo siempre estaba ahí cerca, siempre estaba pendiente, mirando cómo le iba
a Esther. Y así mismo es con nosotros, porque el Espíritu Santo siempre sigue en control de nuestras vidas. Porque aunque Él nos entregó el Evangelio, que es la provisión de Dios para el inconverso, el Espíritu Santo siempre sigue vigilando y cuidando la situación. Somos mayordomos, somos. Y por lo tanto somos responsables. Pero también hemos de entender que no estamos solos en esta tarea. Porque Mardoqueo está cerca, cada día, siempre y cuidando. Y por eso es que el Espíritu Santo orando en las personas y nosotros listos a la provisión. Él está allí. Nosotros somos ayudadores, pero Él está siempre ahí, no nos ha abandonado. Hasta aquí, en nuestra historia, el rey Asuero no sabe nada de lo que está pasando detrás de las escenas con su vida, con Esther y con Mardoqueo. Así es la obra de Dios. La obra de Dios en el inconverso. En la obra de Dios que hace en cada persona, en cada ser humano. Aun cuando la persona no lo sabe, pero Dios está obrando. La provisión de Dios está cerca, a cargo de nosotros. Y eso que no se nos olvide. Si hoy queremos entender el mensaje, el Señor nos ha puesto a todos y a cada uno carga. Y le dice, usted tiene la provisión, yo se la he dado, ¿qué va a hacer con ella? ¿Sí? Esa provisión de Dios está cerca, a cargo de nosotros. Y el Espíritu Santo, como Mardoqueo, está allí, cuidándola cada día. San Juan 12:32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él mismo lo hace, Él lo está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo, dando convicción a las personas. Y nosotros estamos allí para ser ayudadores, ayudantes del Espíritu Santo y cumplir con la mayordomía de la provisión de Dios, darles el Evangelio. Dios está trabajando en la vida de Asuero para darle el don de una mujer mejor que Vasti. Y también está trabajando en la vida de cada inconverso para darle un espíritu mejor que el que tienen. Así que cuando usted tenga la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, hágalo. Hágalo. Y hágalo confiando en que Dios ya está trabajando en la vida de esa persona, detrás de las escenas, preparando el terreno en el corazón de esa persona para poder ver a Esther y aceptarla. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Presentarle a Esther, a esas personas, lo mejor que podamos hacerlo. Y la forma correcta es con la ley y la gracia. Primero la ley y después la gracia. Y después dependerá de cada ser humano si lo recibe o no. Pero usted y yo hemos cumplido si lo hacemos. ¿Correcto? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, gracias por tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificado Dios y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana. Te queremos dar toda la gloria y la honra a ti, Señor, todo el crédito a ti. Tú eres, Señor, nadie más. Así que esta es tu casa, esta es tu iglesia, somos tus hijos, cada uno, Señor. Y estamos aquí por la pura misericordia tuya, Señor. Así que obra en todos y cada uno, de acuerdo a tu inmenso poder y sabiduría y conocimiento previo de cada uno, Señor, de cada necesidad, de todo lo que necesitamos cada uno, Señor, que es muchísimo de ti. Y haces esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer. Te damos gracias, lo pedimos y agradecemos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.